Welcome back, everybody. Tonight we've got Bienvenidos de nuevo a todos. Esta noche tenemos un episodio muy especial, porque por primera vez aquí, en Neutrality Studies, contamos con un presidente en ejercicio. Mi compañero Félix Markart entrevistó al presidente José Ramos Horta, jefe de Estado de la nación del sudeste asiático, Timor-Leste. Aquí lo tenéis. Here you go. Soy Félix Markart y esto es The Black Elephant Experience. Hoy tenemos el inmenso honor y privilegio de dar la bienvenida al presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta. Bienvenido, señor presidente. Gracias. Hace un par de años, la última vez que nos vimos en Lisboa fue pocos meses después del 7 de octubre. Y entonces hablé de lo que yo veía desde Europa como una deriva hacia la irrelevancia europea. Tengo mucha curiosidad por saber, 2 años después, cuál es tu opinión sobre la situación, sobre todo vista desde el sudeste asiático. Bueno, en el sudeste asiático estamos evidentemente relativamente en paz. Existen los conflictos en Myanmar, pero es un conflicto interno, una guerra civil, podríamos decir. No es un conflicto que implique a otros países, ni que se haya extendido más allá de sus fronteras. Está contenido allí. Por supuesto, tiene muchas implicaciones. Hoy Myanmar es uno de los mayores, quizá el mayor exportador de drogas, o tal vez el segundo. Hay un crimen organizado descontrolado, pero sigue limitado dentro de sus fronteras. Tenemos tensiones en el mar de China Meridional. La tensión está aumentando por las actividades de algunos países, pero no podemos decir que se trate de una amenaza regional o global. Y por supuesto tenemos la situación en Afganistán, esa guerra interminable. Y luego en Asia Occidental, en Oriente Medio, en Yemen, en el norte de África, con repercusiones por todas partes. La guerra sin fin en Ucrania, que ya lleva 4 años. Lo que yo diría es que si empezamos la conversación diciendo que el Consejo de Seguridad, y en particular los 5 miembros permanentes, son los principales garantes de la paz y la seguridad en el mundo, hay que recordar que son ellos quienes tienen la confianza del resto de la comunidad internacional. Son miembros permanentes, con un enorme prestigio y una gran responsabilidad. Primero, prevenir los conflictos. Y si los conflictos ocurren, porque no siempre podemos evitarlos, cuando no lo logramos, el siguiente paso debe ser intentar mediar para ponerles fin. Pero claro, cuando tienes que, de los 5 del Consejo de Seguridad, al menos 3 están directamente implicados en Ucrania, por ejemplo. Y no estoy haciendo ningún juicio de valor, solo digo que están implicados. Rusia es la agresora al invadir Ucrania. Rusia puede presentar todo tipo de argumentos, y eso ya lo sabemos todos. Esto se remonta al final de la Guerra Fría, cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. La OTAN no solo no se disolvió, sino que se expandió muy rápido hacia las fronteras de Rusia. Y luego, el líder prorruso en Ucrania fue derrocado con una interferencia directa de algunos países occidentales que fomentaron los disturbios. Y luego, cuando en Ucrania hay un régimen que, desde la perspectiva de Rusia, es claramente pro-OTAN y anti-Rusia, Moscú empieza a preocuparse por la base naval en Crimea. Así que la primera acción que tomó Rusia fue invadir Crimea para evitar que la OTAN la anexionara, junto con la entrada de Ucrania en la alianza. Y después, quizá porque los palestinos se dieron cuenta de que su destino estaba a punto de quedar sellado por Estados Unidos, Israel y algunos aliados de Israel, y que eso sería otro clavo en el ataúd del pueblo palestino, Hamás llevó a cabo el ataque del 7 de octubre. El resto ya lo sabemos, una de las guerras más trágicas y catastróficas que se recuerdan. La devastación de Gaza, la muerte de decenas de miles de personas inocentes, niños, mujeres, el bombardeo masivo de Gaza,
hospitales, universidades, viviendas privadas, fábricas, hoteles, todo destruido, como se puede ver. Y después, incapaces de resolver el conflicto de Gaza, ni Estados Unidos ni Israel logran hacerlo. Israel no ganó la guerra contra los palestinos en Gaza ni en Cisjordania, y aún así lanza una guerra contra Irán para impedir que Irán adquiera armas nucleares, cuando Irán ha declarado que no tiene ninguna intención de hacerlo y no existe ninguna prueba de que posea armas nucleares. Así que ahí estamos, una situación catastrófica, y Estados Unidos está prácticamente al margen de todo. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, piensa en suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. And now, back to the video. Así es, y creo que la mayoría de la gente diría que no solo se ha dejado completamente de lado el derecho internacional, sino que además la credibilidad de quienes se han presentado ante el mundo como sus garantes o como los defensores más firmes de ese derecho, es decir, los países occidentales y en particular Europa, ha quedado por los suelos. No dijeron absolutamente nada sobre el genocidio en Gaza. No dijeron nada sobre la última intervención en Irán en 2025. No dijeron nada sobre el secuestro de Maduro. Y de repente despertaron y empezaron a hablar otra vez del derecho internacional cuando Donald Trump empezó a hablar de Groenlandia. Entonces me pregunto, ¿de verdad pueden los europeos seguir hablando del derecho internacional? Tengo que decir que la Unión Europea, los franceses, los conflictos en Ucrania, el conflicto en Gaza y el ataque a Irán ponen en evidencia los dobles raseros que minan la credibilidad de todos. Cuando aplicamos un doble rasero ante usos similares de la fuerza, con implicaciones de genocidio, Occidente aplaude cuando la Corte Penal Internacional acusa a Putin, y luego hay una reacción enorme, increíble, contra la Corte por la acusación al primer ministro Netanyahu. Pues bien, la conclusión es clara. Al final, el derecho internacional, la CPI, parece ser para los países más débiles. Nunca hubo ningún problema para que la Corte Penal Internacional acusara a líderes africanos. Exactamente. No hubo ninguna dificultad para acusar a Milosevic y a otros de la ex Yugoslavia derrotada, pero de repente se convierte en una gran crisis cuando se acusa a un aliado de Occidente. Eso desacredita y debilita toda la arquitectura de seguridad, pone en duda la credibilidad del Consejo de Seguridad como sistema multilateral de seguridad colectiva y también la credibilidad de Europa. Porque claro, ¿cómo pueden los líderes europeos dar lecciones sobre derechos humanos y democracia en otros lugares? Y luego tenemos una presidenta de la Asamblea General de la ONU, que cuando era ministra de Asuntos Exteriores de un país europeo, Alemania, se esforzó en justificar el bombardeo de escuelas en Gaza. Ella dijo eso. Luego se convirtió en presidenta de la Asamblea General. Así que ahí estamos. Pero además, por toda esta crisis, por los conflictos que han causado tanto daño económico, las economías europeas están anémicas. La economía estadounidense está hecha un desastre por el enorme déficit y, por supuesto, por la ayuda oficial al desarrollo. Para la administración del presidente Trump, eso es, digamos, anatema para sus creencias filosóficas. USAID fue cancelada. Las relaciones de Estados Unidos con muchísimos países se interrumpieron. Las guerras provocaron una enorme desestabilización en todo el mundo, en el comercio y en otros ámbitos. Europa misma está bajo una fuerte presión económica y financiera. La AOD se ha reducido en todo el mundo, tanto por los donantes bilaterales como por la Unión Europea, por todos. La han recortado de forma significativa.
Eso no quiere decir que la AOD estuviera gestionada de manera ejemplar ni que realmente beneficiara a la población. Así que llegamos a una situación en la que cientos de millones de personas se ven afectadas por una guerra que se libra en otras partes de Europa, en Irán. Gente que ha perdido su empleo, clases medias que se han quedado sin trabajo, los precios del petróleo disparados, y todo eso repercute en el transporte marítimo, en el bloqueo del estrecho de Hormuz, en los efectos del conflicto que todos conocemos. En definitiva, una situación muy peligrosa. ¿Y alguna posibilidad de una solución? No lo veo así. La solución a la guerra entre Ucrania y Rusia depende de los dos países, de los líderes de ambos. Tienen que darse cuenta de que esta guerra puede continuar indefinidamente, sin una victoria clara de un lado ni del otro. Una destrucción mutua, como ha estado ocurriendo en los últimos 4 años. Y como en cualquier conflicto, hay que hacer concesiones por ambas partes. Estados Unidos ha dejado por completo en manos de Europa la gestión de esa guerra y está intentando salir totalmente de ella, aunque en el fondo anima a los europeos a seguir en el conflicto. Mientras tanto, un petrolero japonés cruzó el estrecho de Hormuz después de pagar las tasas de tránsito en yuanes chinos. Hasta hace muy poco, la sola idea de algo así era impensable. Usted es el jefe de un estado productor de petróleo y gas. ¿Cómo ve esta evolución, esta nueva conversación que se está dando entre Irán y los BRICS en general, pero con China en particular? Los países que encendieron esta guerra con Irán, es decir, Estados Unidos e Israel, y el caso casi clásico de Israel, subestimaron al otro bando, se sobreestimaron a sí mismos y arrastraron a Estados Unidos a la guerra en Irán. Por mucho que considere un error catastrófico por parte de Estados Unidos involucrarse con Israel en atacar a Irán, eso no exime a Irán de su propia responsabilidad en la situación de la región. No seamos ingenuos, Irán quiere ser la potencia de la zona, por encima de Arabia Saudí, de Egipto y de los países del Golfo. Esa es su ambición. Y Estados Unidos e Israel, al invadir Irán, crean una situación en la que, primero, Estados Unidos se ve obligado a marcharse. Nos marchamos, como se marchó de Afganistán, después de 20 años y de decenas de miles de vidas perdidas bajo el mandato del presidente Trump. Durante el primer mandato se negoció con los talibanes la retirada de los estadounidenses de Afganistán. Luego llegó Biden, las negociaciones continuaron y se aceleró la retirada. Después de 20 años de guerra en Afganistán, con decenas de miles de vidas perdidas, tuvieron que marcharse. No pudieron reclamar ninguna victoria, simplemente se fueron. Esto mismo va a pasar con Irán. Occidente se retirará, y quien saldrá perdiendo será Israel. Una pérdida total para Israel, un error colosal por parte de Israel. ¿Y quién será el gran ganador? Irán. Y las consecuencias de todo esto las pagarán Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, y así sucesivamente. Y los países del Golfo ya habían advertido a los estadounidenses y a los israelíes: no inicien una guerra con Irán, tendrá repercusiones en toda la región. Besporta sancciones por presionering an de israelí. Entonces, ¿cuál es la solución? Que Estados Unidos se retire. Pero las consecuencias de una retirada en estas condiciones serían catastróficas. Todos vamos a pagar un precio. El mercado energético no se va a estabilizar pronto. Incluso si la guerra terminara hoy, no creo que se resuelva el problema de Hormuz. Y si se juega con el estrecho de Hormuz y con el libre paso, ¿qué va a pasar? ¿Quién le va a decir a una potencia asiática que no puede obstaculizar la libre navegación en el mar de la China meridional o en el estrecho de Malaca, que es tan importante como el de Hormuz? Así es como se crean precedentes que luego se repiten en otros lugares. Es decir, destruimos el derecho internacional.
Destruimos la ley del mar, la libertad de navegación, la resolución pacífica de disputas, creamos anarquía, y en la anarquía todos pierden, incluso las grandes potencias. Everybody is a loser, including the big powers. Iran claims Irán afirma que está librando una guerra defensiva, una guerra existencial, y parece que cada vez convence a más gente en la región de que sus posiciones son legítimas. Hablo de Omán, que mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos, pero también una relación bastante buena con Irán. Hablo de Pakistán, que hace muy poco, cuando el ministro de Exteriores Araghchi voló desde Islamabad, donde, por cierto, se suponía que debían presentarse los negociadores estadounidenses, ya fuera J.D. Vance, Jared Kushner o Steve Witkoff, que al final no aparecieron. Cuando Araghchi sale de Islamabad rumbo a Moscú, donde tuvo una reunión muy potente y cargada de simbolismo con Putin, los pakistaníes tomaron la decisión de aplicar una directiva que facilita una expansión drástica del tránsito a través de Pakistán, de mercancías de terceros países hacia Irán. of third country goods to Iran. There's also China that is using rail. También está China, que está utilizando el ferrocarril para enviar petróleo a su propio país en lugar de hacerlo por mar. Así que me da la impresión de que mucha gente considera que en cierta medida las afirmaciones de Irán son legítimas. Y me parece que la postura de Irán no es simplemente una cuestión de transacción. Irán ha estado defendiendo su movimiento de resistencia en toda la región, colaborando con los hutíes, con Hezbollah, con Siria, antes de que pasara a manos del antiguo líder del ISIS. El proyecto expansionista del Gran Israel era inaceptable para cualquiera en la región, no solo para Irán. Y tengo la sensación de que a veces intentamos reducir la posición de Irán a una cuestión estratégica, cuando en realidad también se trata de una postura anticolonial. Position that is also about anti-colonialism and Legitimate, I do not dismiss it. Legítimo, no lo descarto, obviamente. Durante muchas décadas, casi todas las administraciones estadounidenses mantuvieron sanciones contra Irán. Obama negoció con éxito un acuerdo nuclear. La situación tenía la posibilidad de normalizarse, e Irán podía volver a una relación normal con Occidente, por ejemplo. Y este país a veces se olvida de eso, pero en todos los atentados terroristas en Occidente, en Europa y en otros lugares a lo largo de los años, no hubo ningún ciudadano iraní implicado, ninguno que sepamos. Irán no estuvo involucrado en ataques en Estados Unidos. Attacks in Europe and United States. And so turning Iran Convertir a Irán en un exportador de terrorismo, en un país que apoya el terrorismo, no es una decisión inteligente. Es cierto que Irán interfiere en la política de otros países, como lo hace, pero algunas de las grandes potencias llevan haciéndolo desde hace muchas décadas. Y cuando Irán ha repetido una y otra vez que no busca producir armas nucleares, ¿qué más podían hacer? La única vez que enriquecieron uranio por encima de ciertos niveles fue cuando se rompieron las negociaciones. Cuando la administración Trump abandonó el acuerdo nuclear negociado por Obama y todo aquello, tenían a la Agencia Internacional de Energía Atómica realizando inspecciones muy estrictas. inspecting very draconian inspections. Sometimes, yeah, the Iranians rejected, but so A veces sí, los iraníes lo rechazan. Pero dicho todo eso, desde luego no estoy de acuerdo con la idea de que Irán vaya a atacar a Arabia Saudí, a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein, a Qatar, a Omán, a Kuwait y a los demás. Estos países son muy vulnerables. Han repetido una y otra vez, de forma categórica en los últimos tiempos, que están en contra de la guerra. Estados Unidos no les hizo caso. Al ampliar la guerra a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Irán está haciendo lo mismo que hacen Estados Unidos e Israel. ¿Por qué invadís? ¿Por qué bombardeáis? ¿Por qué atacáis infraestructuras civiles? No están atacando solo infraestructuras estadounidenses en los países del Golfo, han estado atacando infraestructuras civiles. they have been targeting civilian infrastructure. they would push back on Ellos se opondrían a eso. En su gran mayoría lo que han atacado son bases estadounidenses en la región. Bueno, si lo único que ha atacado son bases de Estados Unidos en la región. If they have a targeted only U.S. based in the region,
Bueno, si solo hubieran atacado las bases estadounidenses en la región, probablemente esas bases ya no existirían. Solo Emiratos Árabes Unidos recibió al menos 2.000 misiles. Los Emiratos lograron interceptar más del 90%, una interceptación muy eficaz. Pero los demás, bueno, basta con mirar los ataques en Arabia Saudí, en el propio Qatar, que en el pasado tenía una buena relación con Irán, uno de los pocos países que mantiene ese tipo de relación con Irán. Y también tienen la base estadounidense más grande de la región. Es cierto. Además, Estados Unidos tiene la base más grande en Alemania y en otros lugares de Europa, en Japón, en Filipinas y así sucesivamente. Así que Irán tendría un argumento más sólido si dejara completamente fuera a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que lo deje en manos de la opinión pública del mundo árabe y que sean los estadounidenses quienes presionen a todas las partes para llegar a una solución. Pero lo que están haciendo ahora es ampliar la guerra. America has used all these countries. Estados Unidos ha utilizado a todos esos países como una forma de intervenir en toda la región. Si esas bases no hubieran estado allí, no habrían respondido contra la presencia estadounidense y, por tanto, tampoco contra esos países. Tras los ataques que tuvieron lugar en la llamada Guerra de 12 días del año pasado, advirtieron a Estados Unidos: si nos atacáis otra vez, responderemos contra todas vuestras bases en la región. No tener eso en cuenta cuando se analiza lo que hizo Irán después de empezar a ser bombardeado por Israel y por Estados Unidos resulta como mínimo poco sincero. La realidad es esta. Fueron Estados Unidos e Israel quienes atacaron a Irán. La guerra es entre Irán, Estados Unidos e Israel, y quizá también con otros países occidentales implicados. Luego fue Irán quien lanzó misiles balísticos contra sus vecinos, los países árabes. Esa es la realidad. Entonces, ¿quién está ampliando esta guerra? Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, habían advertido a Estados Unidos e Israel: no ataquéis a Irán. La guerra se extenderá al resto de la región, la arrasará por completo. Se lo dijeron claramente. Pero los estadounidenses y los israelíes no escucharon. Lanzaron la guerra contra Irán. Después, Irán amplió el conflicto. Lo hizo extenderse a los países árabes. Los mismos países que habían advertido a Estados Unidos que le habían pedido que no invadiera, que no atacara a Irán. Y mi punto es este. Irán, al atacar, no invadir, sino atacar a esos países, en realidad, de forma irónica, el resultado final es que son ellos que más no expandir otros países. Sí, creo que ellos dirían que para ellos la disuasión exigía atacar las bases estadounidenses en toda la región, que esa era la única forma de demostrar disuasión, de buscarla. Pero la realidad es que los aviones que bombardean Irán no salen de Emiratos Árabes Unidos ni de ningún otro sitio. Salen de portaaviones estadounidenses. Y obviamente también despegan desde Israel. Israel no despega desde Kuwait, ni desde Qatar, ni desde ningún otro lugar. No, pero las bases de la región se utilizan para llevar a cabo esos ataques. Se usan ya sea directamente con bombas, con misiles que se lanzan desde allí o con aviones que despegan de esas bases. Sin duda se emplean con fines de inteligencia. En realidad forman parte de esta guerra. Están desempeñando un papel en ella. Entonces, ¿cuándo será atacada Europa por Irán también? Te diré algo. Hay bases estadounidenses. Tú lideraste la Guerra de Independencia de Timor. Recibiste el Premio Nobel de la Paz y me interesa mucho tu opinión sobre que se le haya otorgado a la señora Machado. Primero me gustaría escuchar tu punto de vista sobre la cuestión de un combatiente guerrillero, eso de luchador por la libertad frente a terrorista. Antes, en nuestra conversación, hablaste de los ataques del 7 de octubre y te referiste a la guerra en Gaza.
La gran mayoría de los expertos en genocidio en el mundo lo califican como un genocidio, y la mayoría de las ONG también lo llaman así. Tengo curiosidad, ¿cuál es tu posición? ¿Cuándo un luchador por la libertad se convierte en terrorista? Antes en la conversación hablaste de conflicto y de guerra, y luego lo llamaste genocidio. ¿Dónde te sitúas hoy? And then you called it a genocide. Where do you sit today? My position, Mi postura sigue siendo muy parecida a la que he mantenido durante los últimos 50 años. I do not No justifico la violencia, venga de un lado o del otro. Acepto las leyes de la guerra, las realidades de la guerra, en el sentido de que en los conflictos armados ambos bandos participan en la destrucción y en la muerte. Lo acepto. engage in killing. Pero existen leyes que regulan todo esto, porque la civilización humana ha evolucionado con el tiempo y hemos codificado nuestro comportamiento en situaciones de guerra. No se atacan hospitales, no se mata a civiles, no se asesina a personas inocentes, a niños, ni nada de eso. Y no voy a cambiar mi filosofía ni mis convicciones. Después de 50 años sigo creyendo en eso. Quienes hemos luchado o luchamos por la libertad y por la dignidad humana, no podemos rebajarnos al nivel de aquellos contra los que combatimos, que asesinan, violan y destruyen hospitales y todo lo demás. Rape and destroy hospitals and so on. For me, there is no cause. Para mí, no hay causa, ninguna causa política, ninguna ideología ni religión que pueda justificar un bombardeo masivo, ni la matanza indiscriminada de civiles, ni la violación de mujeres y de sus hijos. Quien lo haga, sea un Estado, en este caso Israel, o Estados Unidos o Irán, o un movimiento de liberación nacional, que se supone que lucha por la liberación nacional, pero se dedica a matar a gente inocente. Lo siento, aplico el mismo criterio. Están equivocados. Todos están equivocados. No aceptaré ningún argumento de ningún movimiento de liberación nacional que diga, estamos luchando contra la opresión. Ah, sí. ¿Y luchas contra la opresión matando a personas inocentes, a mujeres, a niños? Pues no. En mi país, en Timor-Leste, nuestro Ejército de Liberación Nacional, FALINTIL, jamás tocó a un solo civil indonesio. Ningún militar indonesio capturado en combate fue ejecutado sumariamente. Wherever summarily executed, not one. You mentioned rape. There is now, Ninguna. Has mencionado las violaciones. that rape was not Ahora hay datos importantes que muestran que no se usaron como arma de guerra el 7 de octubre, que todas y cada una de las acusaciones en ese sentido fueron completamente inventadas. Y creo que es importante decirlo en esta conversación. La mitad de la población de Gaza, como sabes, son niños. Y esta acusación de violación tiene una larga historia de haberse utilizado públicamente para justificar represalias, asesinatos masivos y la destrucción de escuelas, hospitales e infraestructuras civiles. Y eso es exactamente después del 7 de octubre. And that's exactly what happened after October 7th. I was not referring to any specific situation. No me estaba refiriendo a ninguna situación concreta. Solo digo que el estándar moral es este, y que yo me atengo a ese estándar moral, en mi opinión. Cuando bombardeas una ciudad entera, un pueblo entero, y luego intentas justificarlo diciendo que, bueno, como los terroristas jamás se esconden en el hospital, eso es totalmente inaceptable. Pero al mismo tiempo, el otro lado también, me refiero a Irán. Dios, lo que el régimen iraní ha hecho durante todas estas décadas. ¿Cuántos prisioneros tienen allí? Decenas de miles de iraníes pudriéndose en la cárcel. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el castigo a Irán, con las sanciones impuestas durante décadas. No estoy de acuerdo con el juicio generalizado sobre Irán, sus ambiciones nucleares y todo eso. Pero no voy a cerrar los ojos ante lo que sé que el régimen iraní hace con la gente en Irán. Does to people in Iran. No, I think some of us feel that Creo que algunos sentimos que este ajuste de cuentas, este proceso que está en marcha, era algo que Occidente se había ganado. Y como has señalado, el desmantelamiento del derecho internacional y del orden internacional ha sido en gran medida consecuencia del propio comportamiento de Occidente. El asesinato de civiles y la destrucción de infraestructuras civiles han sido casi universales en todas y cada una de las intervenciones estadounidenses en el mundo durante los últimos 100 años.
No discrepo contigo en la norma que mencionas, la de no atacar a civiles. Pero no me sorprende que mucha gente en el mundo sea muy escéptica cuando Estados Unidos habla de esto, sobre todo si se tiene en cuenta el número de niños que murieron, no por George W. Bush, sino por el embargo y el programa de petróleo por alimentos que afectó a los niños iraquíes de los años 1990 bajo Bill Clinton. Iraqi children during the 90s under Bill Clinton. When you look at the fact that Iran was Si miramos el hecho de que Irán tenía un gobierno democráticamente elegido en 1953, que tomó la decisión increíblemente valiente de decir que el dinero del petróleo iraní debía ir al pueblo iraní, y que de inmediato hubo un golpe organizado por el MI6 y la CIA que acabó con ese gobierno, la credibilidad y la legitimidad de Occidente en estos temas están ahora completamente por los suelos. Y hay una tendencia a ver esto como algo que ha pasado hace poco, cuando en realidad el historial demuestra que esto lleva ocurriendo no ya décadas, sino un siglo entero de matar civiles cada vez que Estados Unidos quiere matar civiles o que los países europeos quieren matar civiles. Es algo que no ha parado nunca. Of course, Por supuesto, esto es historia. Esto ocurrió en Vietnam. Los vietnamitas todavía sufren los efectos del agente naranja, ese químico naranja, y seguimos viendo su legado en Vietnam. Obviamente, Irán, en mi opinión, sufre un aislamiento injusto e injustificado, presiones y sanciones de todo tipo durante estos últimos 40 años, más o menos. Pero también hubo locura en Irán. Cuando uno lidera un pueblo, tiene que medirlo todo. Si se lidera con moralidad, si critico el apoyo estadounidense al Shah, las brutalidades del Shah, intento no repetir, no hacer exactamente lo mismo que hicieron los demás. Así que ellos también crearon enemigos innecesariamente. También contribuyeron con sus discursos, si no en la práctica, al menos con las palabras, a su propia demonización por parte de otros. Mi punto es que ya no soy tan ingenuo como para buscar excusas o justificaciones para ciertos países o ciertos regímenes. Y them a lot of birds as mites. and demonizing all others. I'm sorry, but I'm no longer. Lo siento, pero ya no pertenezco a esa época de tanto romanticismo con la izquierda, con la revolución socialista, y con esa idea de que solo la derecha ha hecho las cosas mal y la izquierda todo bien. Y tampoco me lo creo. Tampoco me trago la propaganda occidental ni el relato occidental sobre el resto del mundo, sobre China o incluso sobre Rusia. Putin obviamente no es un demócrata jeffersoniano, ni de lejos. Pero por Dios, intentad convivir con Putin. Intentad convivir con Rusia. Intentad convivir con China. Dejad que China sea China. China no es un enemigo. China es un rival estratégico, si quieren llamarlo así, un rival en el comercio, en la ciencia, en la tecnología, pero nada más, somos así. Pero eso de etiquetar a China como enemiga, como una amenaza, demonizar a Putin y luego no demonizar a Netanyahu. But then don't demonize Netanyahu. Speaking of Netanyahu, the latest recipient of Hablando de Netanyahu, el último en recibir el Premio Nobel de la Paz, la señora Machado, en Venezuela, llegó a pedir públicamente a Netanyahu que interviniera para liberar al país de Maduro. ¿Qué demonios ha pasado con el Premio Nobel de la Paz? Maduro. What on earth has happened to the Nobel Peace Prize? There were instances in history. Hubo momentos en la historia en los que quizá le dieron el premio a alguien de los suyos, y sé con certeza por la historia del Comité Nobel que se arrepintieron de haberle dado el premio a Henry Kissinger. Y el homólogo de Kissinger en las negociaciones de París, el enviado vietnamita Le Duc Tho, también iba a recibir el Premio Nobel de la Paz, pero lo rechazó, se negó. Quizá precisamente porque lo habría recibido junto a Kissinger. Así que, y nunca se lo dieron a Mahatma Gandhi. Aunque he oído y sé por la historia que el año en que Gandhi iba a recibir el Premio Nobel de la Paz, lo mataron. Y el Premio de la Paz no se concede de manera póstuma, después de la muerte. It's not given posthumously after death. Allá, Serious mistake. Un grave error que nunca se lo dieran a Mahatma Gandhi, y un grave error que se lo dieran a Kissinger. Kissinger. They se lo dieron a esta señora de Venezuela.
Well, I never met her. I don't know her. Never had even Nunca la met her conocí. close, No la conozco. and, I Ni was siquiera estuve surprised cerca. that Y me sorprendió que le diera el premio de la paz al presidente Trump cuando el Comité Nobel, bueno, el propio Comité Nobel se vio obligado a salir públicamente a decir que no es transferible. Y luego otras declaraciones que hizo, pidiendo a Netanyahu que liberara Venezuela o algo por el estilo. Pero bueno, esa es su decisión. Yo comparto el premio de la paz con el pueblo de Timor-Leste. Cuando lo gané, dije, este premio pertenece al pueblo. Y de hecho, no me quedé con él. Está en la sede de nuestras fuerzas de defensa. ¿Y por qué se lo entregué a ellos? Porque durante la lucha nunca tocaron a un solo civil. Y cuando les entregué el premio de la paz, solo como guardianes, porque no es transferible, les dije, guardadlo aquí para que os recuerde siempre que el ejército debe servir al pueblo. Es un ejército para la paz, nunca para intimidar, nunca para matar. Never to intimidate, never to kill people. One last question, Mr. President, before I let you go. I don't think there Una última pregunta, señor presidente, antes de despedirnos. No creo que haya muchos países en el mundo que mantengan tan buenas relaciones con todos sus vecinos de la región y al mismo tiempo con todas las grandes potencias, como lo hace el suyo. Durante la lucha por la liberación de Timor-Leste, perdió a varios miembros de su familia. Creo que fueron 3 de sus hermanos los que murieron en aquella época. Y sin embargo, mire dónde está hoy. Tiene excelentes relaciones con Indonesia, con Australia, con China y con Estados Unidos. ¿Cuál es su enfoque en materia de diplomacia? ¿Qué legado quiere dejar a sus sucesores? No demonizing anyone. No se trata de demonizar a nadie. Claro que hay circunstancias en las que no deberías ni hablar con ciertas personas. Cuando esas personas están inmersas en una guerra total de destrucción, de genocidio, no hay diálogo posible. Pero mi filosofía, mi convicción, es que en situaciones como la de Irán, antes de que empezara esta guerra, o en Ucrania, hubo muchas oportunidades para evitar que el conflicto ocurriera, para evitar que las guerras estallaran. Hubo muchas oportunidades, pero siempre los distintos bandos o se sobreestiman a sí mismos o subestiman al otro. ¿Y qué pasa entonces? Que surgen tensiones, surgen dificultades con la otra parte, y en lugar de buscar el diálogo, se empieza a buscar alternativas. Instead of looking for dialogue, you start looking at your strength, your force. Empiezas a mirar tu fuerza, tu poder. Eso fue lo que hizo Rusia con respecto a Ucrania, y eso mismo hizo Netanyahu con respecto a Gaza. Subestimó a los palestinos, no quería una guerra en Gaza. Israel perdió como nunca antes. El gran problema para Israel es la autodestrucción. ¿Cómo va a recuperarse moralmente Israel de todo esto? Es una destrucción de los valores del pueblo judío, del judaísmo. ¿Cómo vamos a recuperarnos de eso? La sociedad israelí va a pasar por problemas muy, muy serios. Más daño para Israel que en cualquier otra guerra que haya librado en el pasado. Allá. The same time, Al mismo tiempo entiendo perfectamente la complejidad de la diplomacia, la complejidad de las relaciones internacionales. No es tan sencillo. Tienes a Rusia y a Ucrania. ¿Y ahora qué? La guerra ocurrió, sigue en marcha. ¿Cómo se llega a una solución? Lo dije hace 4 años en una charla como esta, pero con un grupo de expertos en Portugal. Ya entonces dije que las partes en esta guerra, Ucrania y Rusia, todas tendrían que hacer concesiones. En este caso, concesiones territoriales. ¿Cómo puede Putin dar marcha atrás? Muy difícil. ¿Cómo puede Zelensky dar marcha atrás? Muy difícil también. Pero esta guerra, yo la llamaría una situación de perder-perder. No hay ganar-ganar, es perder-perder. no win-win, it's lose-lose. Es posible conseguir una situación en la que todos ganen cuando se entregan las llaves de las negociaciones a los promotores inmobiliarios. Well, yeah, I don't understand how Bueno, sí. No entiendo cómo algunas de las personas implicadas en las negociaciones, en las de Irán, en las de Ucrania, cuando la ONU nombró a los negociadores, a los mediadores para la guerra de Irak, Afganistán, Siria,
Yo conozco al menos a uno de ellos, un diplomático argelino, Lakhdar Brahimi, uno de los negociadores más experimentados que ha habido. Estuvo en Afganistán, en Irak y la última fue Siria. Fue a Siria y se quedó allí 3 años. Al cabo de esos 3 años, habló al pueblo sirio, se disculpó, dijo, pido perdón por haberles fallado, no puedo resolver esto. Era el mejor diplomático que podía tener la ONU. La ONU encontró al mejor diplomático. Antes de Lakhdar Brahimi estuvo Kofi Annan, pero Kofi Annan solo duró 3 meses. Así que no se puede enviar a gente sin experiencia, ya sean promotores inmobiliarios o banqueros. Thank you so much. Muchas gracias, señor presidente. Espero tenerle de vuelta muy pronto. Gracias por su tiempo. Gracias. Time. Thank you.